Esto tengo que venir acá. Cerramos esto. Y minimizamos esto. Vamos acá. Presentar. Una ventana. Esta. Compartir. Y de acá es F5. Bien. ¿Ahí se ve? Perfecto. Arrancamos entonces. Avisen a sus compañeros que a partir de ahora no puedo seguir admitiendo más. Como estoy compartiendo la pantalla, no logro ver si están intentando ingresar o no. Comenzamos. Tenemos que arrancar conociendo un poquito la diversidad que presentan los integrantes del reino prota. Es un no demasiado grande y complejo, así que vamos a ver un poco, apenas una pequeña muestra de lo que significa la diversidad de estructuras y modos de vida que presentan los integrantes de este reino. Y para ello tenemos que arrancar recordando un poco las características de la teoría de la endosimbiosis. Eso ustedes ya lo vieron en introducción. Recuerdan el origen de los eucariotas, cómo fue posible, según esta teoría, gracias a un proceso de endosimbiosis. En ese proceso, el primer paso que tuvo que haber ocurrido fue la adquisición de la fagocitosis, la propiedad de una célula de incorporar, mediante el proceso de fagocitosis, componentes sólidos. Puede ser partículas alimenticias sólidas del medio o incluso otros organismos como presas. Esa propiedad de fagocitosis lo que posibilitó fue la adquisición de un sistema interno de membranas en forma de vesículas al principio con funciones digestivas, pero que posteriormente pudieron ir organizándose hasta constituir las distintas organelas membranosas que poseen las células eucariotas e incluso aislar el material genético del resto del citoplasma, es decir, constituir un núcleo separado del citoplasma. De modo tal que vamos a tener la organización típica de las primitivas células eucariotas. Posteriormente tuvo que haber sucedido lo que se denomina la endosimbiosis, es decir, incorporar otros organismos del medio con propiedades fotosintéticas en algunos casos, como sería una bacteria fotosintética que dio origen a los cloroplastos, o con las características de las actuales mitocondrias, es decir, capaces de utilizar el oxígeno disponible para obtener energía. De modo tal que tendríamos los primordios de las células que posteriormente dieron origen a los animales y las plantas. De la diversidad de procariotas, de bacterias que existen, se suponen que las de estructura más primitiva o las más antiguas serían las que tienen una estructura de tipo gram negativa. Es decir, una membrana citoplasmática, una pared celular y una membrana externa rodeando esa pared celular. De estas se supone que derivaron las gram positivas, donde desaparece esa membrana externa y se engrosa la pared celular. La estructura típica de una mitocondria o de un cloroplasto se supone que deriva de bacterias de tipo gram negativa. Las bacterias gram positivas en algún momento tuvieron que haber evolucionado perdiendo esa pared celular típica de las bacterias y
adquirir una nueva composición en la membrana citoplasmática que permanecía. De modo tal que a partir de estas derivaron, por un lado, los integrantes del reino Archaea, las arqueobacterias, y por otro lado, los que dieron origen a los Eucaria. En este proceso, después de haber perdido la pared celular típica de los procariotas y adquirir una nueva composición de membrana, por eso el nombre de neomura que se le da, recién ahí pudieron haber adquirido la fagocitosis y incorporar organelas como mitocondrias y cloroplastos para dar origen al resto de los reinos, protistas, fungi, plantae o animalia. Ahora bien, si consideramos filogenéticamente, si armamos un árbol de cómo están organizados y distribuidos los representantes actuales de los eucariotas, vemos que de toda esa estructura ramificada que forma un árbol filogenético, el reino Animalia forma apenas una ramita muy pequeña al lado de los integrantes del reino fungi, de los hongos, y compartiendo ese mismo clado con un grupo de protistas que son los guanoflagelados. Y en otra ramita chiquita quedan todos los integrantes del reino de las plantas compartiendo troncos con otras algas verdes. El resto de las ramas que presenta nuestro árbol van a estar ocupados por distintos grupos o clados de organismos que se incluyen todos juntos dentro de lo que se denomina el reino protista. Entonces vemos cómo la organización de este reino es una organización artificial. ¿Por qué? Porque incluyen clados que son filogenéticamente muy diferentes entre sí. Y esas diferencias filogenéticas se reflejan en diferencias muy grandes en la organización celular, en los modos de vida, en los tipos de reproducción que presentan, en la organización del material genético, en las rutas metabólicas que utilizan para sus metabolismos. Entonces son totalmente diferentes entre sí. Comparten la característica de que la mayoría son unicelulares, formas unicelulares. El resto son organismos que llegan hasta agregados de células y no más, como lo vamos a ir viendo ahora. Con esta enorme diversidad que presentan, vamos a arrancar por uno de los grupos que son más conocidos porque habitualmente se lo utilizan como ejemplos de protozoos o de integrantes del reino protista, aparecen en muchos libros, incluso de los libros de secundaria, como son las llamadas euglenas, los integrantes del filum Euglenozoa. ¿Qué características tienen los integrantes de este filum? Son todos unicelulares y utilizan para su desplazamiento dos flagelos, aunque generalmente uno de los flagelos está reducido dentro de una especie de invaginación que presentan en el extremo anterior, permanece ahí adentro, de modo tal que solamente vemos un flagelo libre. La mayoría son de vida libre, tanto marinos como de agua dulce, pero hay algunos que son parásitos, como por ejemplo los causantes de la enfermedad de Chagas. Hay formas que son fotoautótrofas, es decir, que poseen cloroplastos, son fotosintéticos, son autótrofos, y otros que son heterótrofos, es decir, que necesitan materia orgánica para alimentarse. Dentro de estos hay algunos que son facultativos, significa que mientras haya luz se comportan como autótrofos, son fotosintéticos, tienen cloroplastos, pero en ausencia de luz, cuando están en la oscuridad, esos cloroplastos están inactivos y tienen la capacidad de absorber materia orgánica del medio, comportándose como heterótrofos. Y otros que son heterótrofos obligados, carecen de cloroplastos y sí o sí necesitan la materia orgánica presente en el medio.
la forma en que incorporan esa materia orgánica hace que se consideren dos grupos, los saprozoicos, que la incorporan por absorción o pinocitosis, y los holozoicos, que lo hacen por fagocitosis. En cuanto a su estructura, los eulenozoa carecen de pared celular, pero poseen una estructura que se denomina película, que se encuentra por debajo, por dentro de la célula, o debajo de la membrana plasmática, y está formada por un complejo de placas proteicas articuladas entre sí y sostenidas con un armazón de microtúbulos. Esa estructura, esa película, ayuda a mantener las formas celulares bastante rígidas y ayuda a mantener la forma celular. En algunos ejemplares se observa la producción de una lóriga. ¿Qué es una lóriga? Este término lo van a encontrar en varios grupos de invertebrados. Una lóriga es cualquier secreción hacia afuera, hacia el exterior, con consistencia más o menos rígida, con composición química variable, pero que cumple la función de protección, está rodeando al cuerpo del organismo, ya sea unicelular o multicelular, no importa, y que sirve para protección. Bien, esa película, cuando uno lo examina con microscopio electrónico, puede ver que no es una estructura rígida, sino que esas placas articuladas entre sí, que es lo que se ve acá como cintas, presentan pequeñas aberturas o poros que comunican internamente con unas organelas membranosas llamadas mucocistos. Estos lo que hacen es liberar hacia el exterior una sustancia mucosa o mucus que facilita el desplazamiento en el medio en que se encuentra, pero también cumplen otras funciones como protección, evitar la detección de los depredadores. En las especies que son parásitas también sirve para evitar que actúe el sistema defensivo del hospedador. Es decir, cumple varias funciones, pero tienen esta característica: una organela membranosa secretora de sustancias mucosas hacia el exterior. En cuanto a la locomoción, se desplazan por medio de flagelos. Dijimos que tienen un solo flagelo libre y otro que permanece dentro del reservorio. Ese flagelo tiene la organización típica de cualquier flagelo, es decir, 9 dobletes periféricos y un par de microtúbulos centrales, pero además poseen unas estructuras que se denominan mastigonemas, que son glicoproteínas que están ancladas a la membrana del axonema y que incrementan la eficacia del batido y con eso la eficacia del desplazamiento. Pero además de esto, poseen otro tipo de movimiento, que es el que se observa acá en esta animación que está abajo, que se denomina metabolía y permite cambiar la forma corporal de los eulenozoos y contribuye al cambio de dirección en el movimiento por desplazamiento. En cuanto a las organelas que presentan, dijimos que en algunos tenemos cloroplastos. Ahora bien, esos cloroplastos son sustancialmente diferentes a los cloroplastos de las plantas en cuanto a su estructura. Tenemos, para empezar, que en vez de tener una doble membrana, tienen una triple membrana. Por otro lado, los tilacoides, que en las plantas se agrupan formando las características granas, que son como pilas de monedas, acá forman grupitos de A3. Y la sustancia de reserva que producen no se almacena dentro del cloroplasto como en las plantas, sino fuera del cloroplasto en el citoplasma. Cuando hay una mancha ocular o estigma, que habitualmente se ve de color rojo, esa mancha se ubica fuera del cloroplasto en el citoplasma, cerca de la base de los flagelos. En cuanto a las mitocondrias, pueden tener una sola o varias en algunas especies. Lo habitual es que tengan una sola. Esa mitocondria tiene una doble membrana, pero se diferencia de las mitocondrias animales en que no tienen los tabiques característicos, sino
que poseen crestas discoidales más parecido a lo que sería la estructura de un tilacoide, morfológicamente, ¿no? Composicionalmente, estructuralmente y fisiológicamente son totalmente distintos, pero en cuanto a su apariencia, tienen esa forma de disco en vez de tabique. Y en cuanto a la división nuclear, se dividen por un mecanismo que se denomina pleuromitosis intranuclear y carecen de centríolo. Este término le va a resultar raro. Seguramente ustedes recuerdan cómo es una mitosis, la mitosis típica característica de animales y plantas, con el núcleo que en profase se desintegra la envoltura nuclear, los cromosomas que se condensan, se ubican en el plano ecuatorial, en anafase migran hacia los polos, después se produce la citocinesis, bueno, todo eso que forma la mitosis típica o característica de plantas y animales. Pero dentro de los distintos grupos que integran el reino proteínico tenemos una variedad bastante grande de tipos de mitosis totalmente diferentes a lo que ocurre en plantas y animales. Para empezar, en algunos la envoltura nuclear se desintegra igual que en las plantas y animales. Entonces hablamos de mitosis abiertas. En otros, la envoltura nuclear se mantiene bastante constante, solo se abre una pequeña abertura para permitir el ingreso del uso mitótico. En este caso se denomina una mitosis de tipo semiabierta. Y en otros, la envoltura nuclear nunca se desintegra. Entonces hablamos de una mitosis cerrada. Lo de ortomitosis y pleuromitosis hace referencia a dónde se ubican los centrosomas o centríolos, si es que hay centríolos. En la ortomitosis se ubican en los polos y en la pleuromitosis se ubican desplazadas hacia un lado. En las mitosis cerradas, generalmente son de tipo pleuromitosis, lo más frecuente, esto es lo que corresponde a eulenozoos. Los microtúbulos pueden formarse dentro del núcleo, como ocurre acá y acá, o fuera del núcleo. El caso de Eulena es esto, es decir, sin centríolos, sin centrosoma, con microtúbulos que se organizan directamente dentro de la envoltura nuclear. Bien, en cuanto a su nutrición, habíamos dicho que hay formas fotoautótrofas que son heterótrofas, que pueden ser saprozoicos u holozoicos. En las formas saprozoicas, en los saprobios que incorporan materia por absorción directa o por pinocitosis, cuando se alimentan por pinocitosis, lo hacen a través del área del reservorio. ¿Por qué solo de esta área y no de cualquier parte de la superficie corporal? Recuerden esa estructura proteica formada por láminas bastante rígidas que forman la película. Entonces, la única área libre de película y que puede incorporar sustancias del medio es la superficie que recubre esa invaginación, esa bolsita que tiene en el extremo anterior, que es el reservorio. Y en las formas que son holozoicas, que necesitan fagocitar, hay un aparato formado por una estructura central de microtúbulos que actúan como citofaringe y que se ubica siempre en la base de los flagelos, cerca del reservorio. Y como ven acá, en las formas heterótrofas está bien desarrollado, mientras que en las autótrofas está muy reducido y es casi vestigial. En cuanto a la reproducción, se reproducen por métodos asexuales mediante fisión longitudinal simetrogénica, se denomina porque forma dos células hijas simétricas entre sí. El primer paso consiste en duplicar los flagelos. ¿Por qué? Porque los cuerpos basales de esos flagelos van a actuar como centríolos. Entonces, lo que ocurre es primero la duplicación de los flagelos, luego se duplica el núcleo
y finalmente ocurre el proceso de citocinesis. Hasta el momento no se pudo comprobar que tengan reproducción sexual en ninguno de los integrantes de este filum. En todos los casos, hasta ahora lo único que se pudo observar es este tipo de reproducción asexual. Y estos son algunos de los representantes que habitualmente se observan en los prácticos y que ahora van a ver en la guía que tienen ustedes. Hacemos una pequeña pausa y admitimos al resto que está esperando entrar. Entonces venimos acá a admitir. ¿Quién más? ¿Uno solo? Ah, pensé que había más. Bien, seguimos. Está presentando, pero no. Bien. Hoy. El otro grupo que tenemos que ver es el de los dinoflagelados. Estos organismos, algo ya le había mencionado la profesora Echeverry sobre los corales, cuando les mencionó los corales, los organismos simbiontes que poseen, son integrantes de este filum. ¿Qué características tienen? Son protistas flagelados, unicelulares, y que se caracterizan por tener alvéolos debajo de la membrana plasmática. Esos alvéolos son como vesículas membranosas que generalmente en este filum está lleno de celulosa. Es decir, a diferencia de las plantas que forman una pared celulósica hacia afuera de la membrana plasmática, en estos casos la celulosa se forma dentro de vesículas que se fusionan dentro de la célula, inmediatamente por debajo de la membrana plasmática. Cada una de esas vesículas o alvéolos llenos de celulosa se denominan tecas y tienen formas, como se puede ver acá, poliédricas que varían en cada uno de los grupos y que sirve para la identificación de la especie. Tienen importancia taxonómica para identificar los distintos tipos de dinoflagelados, géneros, especies, es decir, según las características de esas tecas, es fácil identificarlo. Y por otro lado, la adquisición de esas tecas bastante rígidas permite que exista un abundante registro fósil, lo que facilitó el estudio de la historia evolutiva del grupo. En el cuerpo celular se distinguen dos canales, uno longitudinal que se denomina sulcus y otro transversal que forma una especie de cinturón y por eso se denomina cíngulo. A lo largo de esos surcos se ubican los dos flagelos que presentan. Es decir, uno, el que se aloja en el sulcus, lo que va a hacer es permitir el desplazamiento en línea recta. Y el que se aloja en el cíngulo, lo que va a hacer es que vaya girando sobre su propio eje a medida que se desplaza. La gran mayoría de las especies son marinas, aunque existen también representantes de dulce, y hay unas pocas especies que son parásitos. Muchos de ellos de las formas marinas, tienen la habilidad de producir luz, por eso son luminiscentes. Esa luz se produce por la interacción entre proteínas y enzimas. La proteína se llama luciferina, la enzima luciferasa, y al producirse la reacción química se libera energía en forma de fotones, que es lo que se ve como la luminiscencia que presentan los mares, sobre todo los mares tropicales. Pero también son responsables de las llamadas mareas rojas, donde hay una explosión demográfica de algunos géneros que se caracterizan, por un lado, por tener pigmentos de color rojo, de ahí el nombre de las mareas que producen, mareas rojas, pero además tienen toxinas que generalmente actúan bloqueando la bomba de sodio o potasio en las células nerviosas, y eso es lo que resulta mortal para muchos organismos, incluido el hombre. En las formas que son autótrofas, los cloroplastos que presentan son en general similares a la de los eulénidos.
es decir, con 3 envolturas y tilacoides agrupados en grupos de 3 y el almidón almacenado en el citoplasma. La mancha ocular asociada a los flagelos fuera del citoplasma. Pero en algunos grupos hay un tipo diferente de cloroplastos, formado por 4 membranas. Entonces, para interpretar esa secuencia de diferencias en los tipos de cloroplastos existentes, se postula la teoría de endosimbiosis seriada. ¿Qué significa? Que no ocurrió un único evento de endosimbiosis en las formas que tienen cloroplastos, sino que ese proceso fue ocurriendo en forma escalonada por lo menos 3 veces. En un primer evento la endosimbiosis primaria es lo que produjo los cloroplastos que vemos en las algas verdes y en las plantas. Es decir, un eucariota primitivo que fagocita una bacteria fotosintética, ya sea con pigmento verde o con pigmento rojo, como se observa en las algas rojas. Estructuralmente y molecularmente, los cloroplastos verdes son distintos de los rojos. Los pigmentos que presentan y el mecanismo en que se produce los pasos de la fotosíntesis también presentan algunas diferencias, entonces hace suponer que son 2 linajes de bacterias fotosintéticas diferentes. De cualquier forma, tenemos una endosimbiosis primaria con cloroplastos con doble membrana, pero se supone que en el caso de eulenozoos y dinoflagelados tuvo que ocurrir un evento secundario, donde un eucariota tuvo que haber fagocitado a un eucariota fotosintético, o sea, a uno de estos. No a un procariota, sino a un eucariota fotosintético que ya tenía su propio cloroplasto. Lo fagocita y lo mantiene como endosimbionte, por eso tenemos cloroplastos con 3 membranas. Pero en algunos grupos de dinoflagelados también se observa una endosimbiosis terciaria, significa que un dinoflagelado incorpora un eucariota autótrofo, pero de segunda generación, de modo tal que los cloroplastos que presentan van a tener una cuádruple membrana. Incluso en algunos se observa restos del núcleo eucariótico de ese eucariota fagocitado, formando lo que se denomina un nucleomorfo, es decir, es un núcleo vestigial, reducido, inactivo, que tiene ADN eucariota y que se mantiene dentro de esos cloroplastos con 4 membranas. Sería interesante que esto, que se postula como teoría, en la actualidad se puede observar en una especie que se denomina Jatena arenícola. Sería bueno que googleen un poco sobre esto. Le vamos a habilitar un foro para que comenten qué pueden averiguar sobre esta especie. ¿Cómo ocurre este proceso de endosimbiosis en la actualidad y que podemos verlo inclusive? La importancia ecológica que tienen los dinoflagelados en los ecosistemas marinos es porque son los componentes de los corales formadores de arrecifes. Se comportan como simbiontes. En los corales se alojan en una de las capas que se denomina gastrodermis, ingresan a las células y permanecen allí. Permite que los iones de calcio presentes en el agua de mar sea combinado ya sea con el dióxido de carbono disuelto en el agua de mar o el dióxido de carbono que producen como consecuencia del metabolismo las células del nidario, y formen carbonato de calcio que precipita formando el exoesqueleto de esos corales y por lo tanto van a ser los responsables de la construcción de la roca coralina que permite la formación de los arrecifes de coral. Mientras un coral mantenga sus endosimbiontes, se ven de coloraciones pardas, verduzcas, rojizas, depende de la especie de zooxanthella que presenta, pero como consecuencia del calentamiento global, lo que se ve es que cuando el agua de mar alcanza cierta temperatura, se dan ciertas condiciones ambientales,
las zooxantelas que viven como endosimbiosis se liberan, escapan de las células donde están alojadas y se produce lo que se denomina el blanqueo o blanqueamiento de los corales. Quedan despojados de sus endosimbiontes. Esto puede quedar así algunos días, pero si se mantiene en el tiempo, significa la muerte del coral porque no son capaces de vivir mucho tiempo sin sus simbiontes. Lo van a ver más en detalle cuando tengan la clase de cnidario. Y en cuanto a su reproducción, generalmente predomina la reproducción asexual. En algunos grupos pudo demostrarse que existe reproducción sexual por isogamia, es decir, que se forman isogametos, que son haploides, y todo el ciclo general es el ciclo característico de los protistas, es decir, aplontes. La meiosis ocurre inmediatamente después de la formación del cigoto, y durante la etapa vegetativa se reproducen por mitosis, que es una pleuromitosis intranuclear similar a la de los eulenozoos, pero de manera asexual. Estos son algunos de los representantes de agua dulce que ocasionalmente suelen aparecer en los prácticos. No es muy frecuente encontrarlo en nuestra zona, pero cada tanto aparecen algunos. Otro filum es el de los clorófitos, es decir, las algas verdes que dieron origen a las plantas. Dentro de este grupo vamos a encontrar formas flageladas, con dos flagelos de igual longitud, sin reservorio, sin las tecas que observamos en los dinoflagelados, pero sí con pared celular, que puede o no ser celulósica. En algunas son celulósicas, formadas por celulosa, y en otras son paredes celulares de tipo gelatinosa, formadas por mucopolisacáridos. Con los cloroplastos típicos, esto que ven acá es el cloroplasto de un eulenozoo y un dinoflagelado, y acá tenemos el cloroplasto típico de las plantas y los clorófitos, es decir, doble membrana, tilacoides apilados en un número considerable formando las granas. Cuando existe mancha ocular, está dentro del cloroplasto, y la sustancia de reserva también se almacena dentro del cloroplasto. La gran mayoría de estos son autótrofos y se reproducen de manera tanto asexual como sexual. En las formas en que hay reproducción sexual puede ser por isogamia o anisogamia, es decir, células flageladas que actúan como espermatozoides y otras células que no son flageladas y se comportan como óvulos. La mitosis es la misma que la de las plantas, una mitosis normal. También hay meiosis que es normal. Y en las formas que son coloniales, como el caso de Volvox, esas colonias pueden ser dioicas o monoicas, es decir, una misma colonia puede producir células masculinas y femeninas, o hay colonias que producen células masculinas y otras que producen células femeninas. Algunos representantes, Clamidomonas, que es unicelular, y luego distintos géneros coloniales, Eudorina, Gonium y Volvox, que es uno de los más conocidos y característicos, se lo toma siempre como ejemplo del nivel de organización en agregados de célula, porque está formado por un conjunto de células que el número definitivo varía según la especie de Volvox, donde hay ya un proceso de diferenciación incipiente, donde algunas células van a cumplir funciones nutritivas y otras reproductoras. Pero además también se observa una incipiente coordinación de las células a través de puentes citoplasmáticos que se conservan entre una célula y otra, de manera que toda la colonia puede tener cierto grado de coordinación, lo que facilita y hace un desplazamiento mucho más eficaz, digamos. La forma de esas colonias son de una esfera hueca, unida no solo por esos puentes citoplasmáticos, sino por una matriz gelatinosa que mantiene la unión de las células. Normalmente en condiciones favorables se multiplican de manera asexual. Para ello, algunas de las células reproductivas
que conforman la colonia comienza a dividirse, se forma una colonia que luego ingresa a la cavidad de la colonia madre y el número de colonias que puede albergar, como ven acá en esta imagen, es variable, depende de las condiciones ambientales, depende de la especie, pero generalmente suelen ser varias. Cuando esas colonias hijas alcanzan determinado tamaño, se liberan a través de la rotura de la pared de la colonia madre. Y en condiciones ambientales desfavorables, ante cambios en el medio, las células reproductoras entran en meiosis, forman las gametas, las masculinas se denominan anterozoides y son flageladas, las femeninas se denominan óvulos o ogonium, es la estructura que va a formar las gametas femeninas, y no son flageladas. La fecundación puede ser autofecundación en el caso de las colonias dioicas o fecundación cruzada. Como sea, el resultado va a ser la formación de un cigoto que adquiere una cubierta rígida resistente y permite sobrevivir a las condiciones desfavorables del medio. Y cuando retornan las condiciones favorables, ese cigoto lo que va a hacer es iniciar la formación de una nueva colonia. Y el último grupo de formas flageladas que vamos a ver ahora es el de los coanos flagelados, que son el grupo hermano del reino animal, y todas las pruebas moleculares y genéticas indican que comparten el mismo antecesor que dio origen a todos los integrantes del reino Animalia. Estos coanos flagelados se caracterizan por tener un solo flagelo y una coana en la base de los flagelos. ¿Qué es esa coana? Un conjunto de microvellosidades que están rodeando la base del flagelo y que participan en la alimentación. El término opistoconto hace referencia a la forma en que se desplazan. En las especies flageladas anteriores que vimos, el flagelo va por delante. El movimiento del flagelo va arrastrando el cuerpo celular. En cambio, en los opistocontos, en este grupo, se observa el mismo comportamiento que en los espermatozoides de los animales. Es decir, el movimiento del flagelo, en vez de arrastrar el cuerpo, va empujando el cuerpo. El flagelo va quedando por detrás. Hay formas marinas de agua dulce, algunos son sésiles, otros son de vida libre. Hay formas solitarias y coloniales. El movimiento del flagelo lo que hace es crear la corriente de agua que arrastra el agua y las partículas alimenticias que presentan hacia la guana, hacia ese conjunto de microvellosidades que presentan en la base, y allí quedan atrapadas las partículas alimenticias. Bueno, estos son algunos ejemplos de agua dulce, son bastante difíciles de ver por el tamaño que presentan, son muy pequeñas y transparentes, son heterótrofos, se alimentan en la materia orgánica disuelta en el medio, no hay formas autótrofas con cloroplastos. En algunos se observa la formación de tecas olóricas, es decir, esa secreción de cubierta protectora hacia el exterior. Hay formas coloniales, con el caso de Proterospongia, que es de vida libre marina, y aquí se observa también un grado incipiente de diferenciación celular entre las células que se ocupan de la alimentación y otras que se encargan de la reproducción. Las pruebas que demuestran que son el grupo hermano del reino Animalia son un montón, y eso pueden leer bastante en internet y en el material bibliográfico que le dejamos sobre las sinapomorfías que comparten con los representantes del reino Animalia.
Otro grupo de protistas son los ciliados. Estos son uno de los grupos más numerosos que encontramos dentro de los protistas en cuanto a la cantidad que aparecen en los medios acuáticos y a la cantidad de especies descritas que presentan. Marinos de agua dulce, epibiontes se refieren a que viven adheridos sobre la superficie de otros organismos acuáticos. Hay formas que son parásitas, hay formas sésiles, otras que son libres o errantes, como se denominan, solitarios o coloniales. Y la característica es que presentan el cuerpo celular recubiertos de cilios con disposición variable según los distintos grupos, y que en algunos casos esos cirros pueden organizarse o agruparse formando unas estructuras características que se denominan cirros o membranelas. En cuanto a su estructura celular, presentan una película alveolar que es distinta a la película de los eulenozodos. Es similar a la estructura de los dinoflagelados, incluso se los ubica dentro del mismo clado denominado alveolata por la presencia de esos alvéolos que se ubican por debajo de la membrana citoplasmática. En el caso de los dinoflagelados, esos alvéolos están rellenos de celulosa formando las tecas. Acá no, acá están rellenos dentro de... presentan esos alvéolos un relleno de tipo mucoso o gelatinoso, y además debajo de la membrana citoplasmática presentan lo que se denomina una infraciliatura, es decir, un complejo sistema de microtúbulos que coordinan los cilios que recubren la superficie celular. Esa infraciliatura está formada por cinetodesmos que van uniendo cilios, formando hileras de cilio, como pueden ver en estas imágenes, pero también hay microtúbulos transversales que van coordinando las hileras que son paralelas entre sí. De modo tal que todo ese sistema lo que hace es organizar el batido de los cilios para que cada cilio no esté batiendo de manera desordenada para diferentes lados, sino el desplazamiento sería bastante caótico. Pero gracias a esa infraciliatura que presentan, el movimiento de los cilios es metacrónico a lo largo de una ciletia, es decir, un cilio va batiendo a continuación del otro, como si fuese equiparable al movimiento de las olas que se observan en los estadios de fútbol, cuando uno se va parando a continuación de otro y eso provoca la ilusión de un movimiento ondulante, pero es sincrónico a lo largo de cinetias paralelas, de modo tal que se observa una coordinación bastante buena del movimiento ciliar y un desplazamiento muy efectivo. Cuando ven ciliados en una gota de agua van a ver la eficacia del desplazamiento que presentan, tanto hacia adelante como hacia atrás. Pueden reorientar el movimiento de los flagelos para tener desplazamientos hacia adelante, avanzar o retroceder. Ahora bien, toda esa estructura que presentan por debajo de la membrana plasmática en cuanto a la composición de los alvéolos, a la infraciliatura que poseen y todo eso, hace que no puedan incorporar alimento por cualquier punto del cuerpo celular. Los ciliados son todos heterótrofos, se alimentan por fagocitosis, ya sea de partículas que filtran, partículas pequeñas que filtran del medio, o de partículas más grandes, o de presas incluso, otros protistas, que atrapan e ingieren a través de una región especial del cuerpo que se denomina citostoma. La ubicación y la estructura de ese citostoma varía en los distintos grupos de ciliados. En algunos está directamente hacia el extremo anterior, hacia el exterior, y en otros se ubica dentro de pequeñas cavidades bucales de forma y ubicación variable en los distintos grupos.
Asociado a ese citostoma hay un complejo microtubular que forma una citofaringe y que contribuye al proceso de fagocitosis. El tipo de alimento consumido es variable. En algunos son herbívoros y se alimentan de algas y formas fotosintéticas. Acá vemos a un ejemplar alimentándose de una alga filamentosa. Hay otras que son carnívoras, que se alimentan de otros ciliados, como el caso de Didinium, que se alimenta casi exclusivamente de paramecios, y otros que son más bien sedimentívoros y filtran, con la ayuda de los mismos cilios que presentan, forman una estructura de filtración para alimentarse de las partículas orgánicas disueltas en el medio o de las bacterias que se encuentran presentes ahí. Un caso más extremo y especializado es el de los suctorios, que es un grupo de ciliados que se caracterizan por tener cilios solamente durante la etapa juvenil. Una vez que alcanzan la adultez, pierden los cilios y adquieren unos tentáculos alimenticios a través del cual se alimentan succionando, digamos, no es un proceso de succión, es algo parecido a eso, el contenido citoplasmático de sus presas, que son otros ciliados. En el extremo de esos tentáculos tienen unas organelas muy particulares, que son los artocistos, que anclan, una vez que entran en contacto, se fijan a la superficie de la presa, y allí intervienen un complejo de microtúbulos que tienen esos tentáculos para empezar a trasladar el contenido citoplasmático de la presa hacia el interior del cuerpo celular del suctorio. Algunos representantes, formas coloniales, como el caso de Cartesium, formas solitarias, como Vorticella, que es sésil, tiene un pedúnculo contráctil, Stentor, que tiene la capacidad de cambiar la forma corporal, es parcialmente sésil, puede adherirse por el extremo posterior al sustrato, pero liberarse a voluntad. Otras formas de vida libre, como son euplotes. En euplotes lo que vemos es la organización de los cilios formando los cirros, que son manojos de cilios fusionados, o las membranelas, que son como cortinas de cilios, y utiliza para la filtración de las partículas alimenticias. El proceso de osmorregulación que todos los protistas presentan, ¿no? Pero ha sido muy estudiado en los ciliados. ¿Por qué? Por la característica de las vacuolas contráctiles que presentan, que son fácilmente visibles y llaman mucho la atención cuando uno mira en el microscopio un paramecio vivo. La mayoría de los protozoos de agua dulce tienen vesículas o vacuolas contráctiles con funciones osmorreguladoras, pero son vacuolas que no tienen las características que tienen en los ciliados, que están fijas en una determinada posición y se observa su vaciado y llenado de manera intermitente según la concentración de sales del medio en el que se encuentra. Cuanto más hipotónico sea, más rápido va a ser el proceso de llenado y vaciado de esas vacuolas. ¿Cómo están constituidas esas vacuolas contráctiles en los ciliados? Por una vacuola central que se llena gracias a una serie de conductos colectores que presentan, que se ramifican hacia el citoplasma de la célula en una red que se denomina espongioma, formada por microcapilares. Esos microcapilares extraen el exceso de agua del citoplasma, lo llevan a los conductos colectores y de allí al depósito de la vacuola. Esa vacuola está fija en un determinado lugar y elimina el contenido de manera intermitente a través de un poro al exterior. Bien. En cuanto a la reproducción, en condiciones favorables se dividen por fisión binaria. Todos los ciliados tienen dos núcleos, un macronúcleo que es poliploide y un micronúcleo que es diploide.
El macronúcleo, durante la etapa favorable donde se reproducen de manera asexual, se divide por fisión binaria. No es mitosis, es un proceso de fisión binaria donde se produce un alargamiento y estrangulamiento nomás del macronúcleo. Pero el micronúcleo se divide por mitosis, específicamente ortomitosis intranuclear sin centríolos. Repasen el cuadrito de mitosis que vimos al principio. Esto en condiciones favorables mientras se multiplican por método asexual. Ahora bien, cuando cambian las condiciones del medio, pasan a un tipo especial de reproducción sexual que se denomina conjugación. Para la conjugación, primero, dos individuos que se denominan conjugantes a partir de ese momento tienen que unirse, aparearse, digamos, formar pareja, pero mediante una unión física. ¿Cómo se va a realizar esa unión? Recuerden toda esa infraciliatura y la película alveolar que presentan. Entonces el único lugar por donde pueden unirse es a través de los citostomas, que están desprovistos de esa infraciliatura. Se unen por esas áreas orales o citostomas. Una vez que se unen, ¿qué ocurre? El macronúcleo, que es poliploide, se desintegra. Al desintegrarse queda disponible todos los nucleótidos, todo el material genético necesario para que el micronúcleo se divida por meiosis. Teníamos un micronúcleo diploide que después de la unión de los dos conjugantes comienza a dividirse por meiosis, de modo tal que el resultado va a ser 4 núcleos haploides. Vamos hasta ahí, ¿no? De esos 4 núcleos haploides, 3 se desintegran. Va a quedar un solo micronúcleo haploide. Ese micronúcleo sufre una primera división mitótica y va a formar 2 núcleos, uno más condensado que el otro. El más condensado, que queda más pequeño, se va a comportar como núcleo gamético masculino, y el más grande, menos condensado, se va a comportar como núcleo gamético femenino. El masculino va a migrar, va a cruzar hacia el otro conjugante. Entonces hay un intercambio de núcleos gaméticos masculinos. Eso hace que se produzca una cariogamia, es decir, núcleos gaméticos en cada uno de los conjugantes, formando un sincarión, como se denomina. Una vez que se produce ese proceso, los dos conjugantes se separan, porque el resto del proceso puede producirse independientemente en uno y en otro. Entonces, ese sincarión que se forma, ese núcleo fecundado, lo que hace es dividirse 3 veces por mitosis. Eso hace que se formen 8 núcleos. 3 eventos mitóticos son 8 núcleos. De esos 8 núcleos, 4 se van a transformar en macronúcleos. Y los otros 4 que quedan no se transforman directamente en micronúcleos, sino que 3 van a desaparecer, va a quedar uno solo. Y ese solo se va a dividir por mitosis para formar de vuelta 4 núcleos, pero en esta oportunidad esa división va a estar acompañada del proceso de citocinesis, de modo tal que se van a formar 4 individuos, cada uno con un micronúcleo diploide y un macronúcleo que ya es diploide, porque acá estos 4 macronúcleos comienzan un proceso de endomitosis, se llama, es decir, un proceso de síntesis continua de ADN, pero sin avanzar en la etapa del ciclo celular, que es
la división celular, entonces cada cromátida va a tener un montón de copias de sí misma, por eso es un núcleo poliploide. Hasta ahí el ciclo de conjugación de los ciliados. Pasamos a otro grupo, el de los amebozoos, las amebas. Se va a hacer bastante larga esta clase. Las amebas pueden ser de vida libre o parásitas, son todas heterótrofas, no hay formas autótrofas acá, y se caracterizan por el desplazamiento mediante pseudópodos. Normalmente tienen el citoplasma dividido en dos porciones más o menos diferenciadas, una externa libre de organelas que se denomina ectoplasma y otra interna más fluida, más líquida, menos viscosa y que contiene todas las organelas que se denomina endoplasma. Se encuentran habitando todos los lugares húmedos, marinos, de agua dulce, en suelos que conservan cierto grado de humedad. Hay muchas formas parásitas y comensales. Se reproducen de manera asexual por fisión ya sea binaria o múltiple. En algunos casos se pudo demostrar que tienen una ortomitosis que puede ser abierta o cerrada. En otros no se logró demostrar qué tipo de mitosis presentan. Y no pudo observarse hasta el momento reproducción sexual. En muchas formas, tanto parásitas como de vida libre, se observa la formación de quistes, que son la segregación de una cubierta externa protectora que les sirve para sobrevivir las épocas o las partes del ciclo que son desfavorables. Dentro de este filum hay algunas que se caracterizan por tener cubiertas o caparazones o tecas externas. El caso de las amebas tecadas del orden Arselnida van a ver varios ejemplares, varias especies que siempre aparecen en agua dulce, acá en nuestra zona. En el caso de Arcela vulgaris, Diflugia, Leucareusia, hay varios Centropixis, son muchos los géneros que aparecen con mucha frecuencia acá en nuestra zona. Esa cubierta, esa teca puede ser de naturaleza química variable, compleja, orgánica o formada con partículas del medio como partículas de sílice, pequeños gránulos de arena que utilizan para conformar esa teca. Cuando tienen esa teca hay un tipo especial de pseudópodos que se forman para mantener esa teca en su lugar y que reciben el nombre de epipodios. En el caso de las amebas que carecen de teca, que se denominan amebas desnudas, la formación de los pseudópodos puede ser de distintos tipos. Lobopodios, cuando son gruesos, filopodios, cuando son delgados, formados solamente por ectoplasma. La cantidad de pseudópodos que forman también es variable. En algunos casos, como en Balcanfia limax, se forma un solo pseudópodo siempre, de manera que cuando uno observa este protista, da la apariencia de ser una babosa que va arrastrándose porque se observa un solo pseudópodo siempre. En las formas parásitas, en el caso de Entamoeba coli o Entamoeba histolítica, que es parásita del tubo digestivo de humanos y de otros vertebrados, acá vemos la formación de quistes cuando se ubican en la parte del colon antes de ser eliminadas con las heces, producen toda esa cubierta quística que le permite sobrevivir en el medio externo. Y esa cubierta quística es disuelta cuando son ingeridas nuevamente por la acción de los jugos gástricos, de manera que liberan la forma vegetativa que recibe el nombre de trofozoitos. ¿Cómo se forman esos pseudópodos tan característicos de este filum? Se supone que en la superficie externa de la cubierta celular, de la membrana citoplasmática, existen proteínas receptoras de señales. Cuando esas proteínas interactúan con determinadas señales químicas del medio, provocan
una serie de reacciones químicas que hacen que los microfilamentos que se mantienen formados, formando una red o una trama, una especie de malla, inmediatamente por debajo de la membrana citoplasmática, y que son responsables de la formación de lo que se denomina ectoplasma, comiencen a despolimerizarse. Esa despolimerización hace que aumente la concentración de solutos en esa parte. Ese aumento de concentración osmótica hace que el endoplasma, que es más líquido, más fluido, se desplace hacia esa zona de mayor concentración osmótica. Y eso hace que el cuerpo celular dando inicio a la formación de ese pseudópodo. Bajo otro tipo de señales, esa parte, los microfilamentos de esa parte vuelven a polimerizarse y con eso cesa la migración del endoplasma y la formación del pseudópodo. Básicamente ese sería el mecanismo de formación de los pseudópodos. Pasamos a otro grupo, este ya es el anteúltimo creo. Los integrantes del filum granuloreticulosa, vulgarmente llamados foraminíferos, son todos exclusivamente marinos y se caracterizan por tener un exoesqueleto formado de carbonato de calcio. Ese exoesqueleto está organizado en varias cámaras. La primera cámara que se forma recibe el nombre de prolocus y a esa se le va adicionando varias cámaras según la especie que tiene. En la mayoría esas cámaras están perforadas y en algunos tienen una sola abertura. Otra característica es el tipo de pseudópodos que presentan, que se denominan reticulopodios porque son muy largos, extensos, ramificados y anastomosados entre sí, formando una estructura en forma de red que rodea el cuerpo de esos foraminíferos. Son heterótrofos, hay formas planctónicas y otras bentónicas. Las mitocondrias que presentan son con crestas tubulares similares a los amebozoos. Y los ciclos biológicos que tienen son bastante complejos en algunos ejemplos que fueron bien estudiados, con alternancia de generaciones. Hay formas que pasan por etapas multinucleadas, formando estructuras de tipo cenobios multinucleados bastante grandes. Y el tipo de mitosis es pleuromitosis intranuclear. Estos son algunos de los ejemplos que habitualmente ven en los prácticos: quinteloculina, con una sola abertura en la última cámara, el fidio, que tiene un montón de poros en cada una de las cámaras que se disponen de manera espiralada. Y el último filum que vemos de los de vida libre son los representantes del filum Actinópoda. En estos vamos a ver la clase Heliozoa. Helio hace referencia al aspecto de sol que presentan cuando uno observa un heliozoo, un cuerpo celular más o menos esférico y numerosos rayos que parten desde el centro, que son los axopodios. Los axopodios son un tipo especial de pseudópodos que se caracterizan por una estructura rígida de microtúbulos que se disponen en forma de espiral en la parte central de ese axopodio. Y toda esa estructura recubierta por una extensión del citoplasma y la membrana citoplasmática. Ahora bien, esos axopodios nacen de un complejo central que se denomina axoplasto y se ubica cerca del núcleo. Y el cuerpo celular de esos heliozoodos está dividido en dos partes bien diferenciadas. Una externa, denominada ectoplasma o calima, que es todo esto que ven acá,
que es muy vacuolada, se observan muchas vacuolas y muchas mitocondrias, es la parte típicamente trófica del cuerpo celular de los heliozoos. Por eso la gran cantidad de vacuolas que presentan. Y la gran cantidad de mitocondrias para proveer la energía necesaria para los procesos digestivos que allí se producen. Ese ectoplasma o calima está separado del endoplasma por una estructura esquelética de composición y naturaleza variable. Puede ser orgánica, como ocurre en la mayoría de las formas de agua dulce, o mineral, como ocurre en las formas marinas. La mayoría se reproduce por reproducción asexual, menos en los heliozoos, donde lo habitual es que se produzca una especie de autogamia bastante complicada, que no la vamos a ver, pero que involucra la división y fusión varias veces del núcleo, en un proceso bastante complicado. Estos son algunos de los representantes de heliozoos que aparecen en agua dulce, acá en nuestra zona. No es frecuente que aparezca, pero cada tanto aparecen y se los puede observar. Hay algunas formas sésiles, como el caso de clatrulina, que tiene un pedúnculo con el que permanece adherido al sustrato. Y entre los representantes marinos tenemos dos grupos bien diferenciados, que se reconocen por su simetría. El orden Nacellaria, que tiene simetría bilateral, que son formas alargadas, y el orden Spumelaria, que tienen simetría esférica. En ambos, el esqueleto está formado por sílice o sulfato de estroncio, que cuando uno lo mira tiene la apariencia de ser vidrio. Y hasta ahí llegamos con los representantes de vida libre. Nos falta todavía la parte de parásitos. Así que vamos a hacer una cosa, hacemos un recreo de unos 15 minutos como para renovar el mate, ir al baño, estirar un poco las piernas y después seguimos a partir de las 10:30, ¿les parece?